Muy buenas noches con todas las personas que se están conectando a Cibersi. Estamos en la conferencia de mayo que vamos a dar inicio. Para los que no me conocen, soy César Farro de Cibersi, la comunidad iberoamericana de ciberseguridad, que tiene como objetivo compartir información de ciberseguridad a través de este tipo de conferencias como el día de hoy. Son mensuales con expositores de diferentes países de la región. El objetivo de Cibersi es compartir experiencias, compartir investigaciones, las técnicas que usan los atacantes, ¿no? Los ciberdelincuentes, herramientas, ¿no? Metodologías sobre el área de ciberseguridad y ciberdefensa. No olvidar que al final de esta conferencia vamos a desplegar una encuesta donde vamos a agradecer que todas las personas que se están registrando, que se están conectando, la puedan completar de tal manera que nos permite identificar algunos puntos de mejora, como también nuevo contenido y buscar expositores que nos apoyen a compartir en ciberseguridad. Dicho esto, al haber presentado a Cibersi y mi persona, pues también voy a tener el honor de presentar el día de hoy a Juan Manuel. Juan Manuel nos acompaña desde México y les voy a hacer un pequeño resumen de lo que él nos va a compartir el día de hoy. El título de la presentación es Análisis de redes sociales, ARS, aplicado a los ataques en bandas de ransomware en América Latina. Muy interesante tener la vista no solo de nuestro país, sino también de toda América Latina, porque vamos a ver los hallazgos, la investigación que ha realizado Juan Manuel. Juan Manuel nos acompaña desde México. Él es un investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, por sus siglas CISAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, más conocido como UNAM, ¿no? Una universidad súper prestigiosa, súper reconocida en toda nuestra región. Es adicionalmente miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, SNI, un nivel de candidato para el periodo 2024-2027. Adicionalmente, es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de México. Un poco un resumen de la ponencia para ponerlos en contexto y para que todos puedan concentrarse y escuchar a Manuel su experiencia. Debido al aumento de ransomware y el hacktivismo, todos sabemos que en nuestras regiones gran cantidad de el número uno, el número dos en los incidentes de seguridad vienen por ransomware y hacktivismo en América Latina de 2019 a 2023 revelan tendencias y técnicas claves analizadas en casos de Alphabet, que son los grupos de ransomware, ¿no? Conti y Guacamaya. Las preguntas para la conferencia de Juan Manuel las podemos hacer al final, por favor. También la pueden ir escribiendo en el texto, en el chat que tiene Zoom, y al final las podemos leer y compartir con Juan Manuel. Siempre considero, ¿no? Con bastante respeto, el ánimo de compartir esto es poder aprender y mejorar nuestros trabajos. Entonces, sin más, doy la bienvenida a Juan Manuel y a todas las personas que se están conectando, agradecerles y que Juan Manuel se sienta bastante cómodo para que pueda compartir su experiencia de la mejor manera. Buenas noches, Juan Manuel, ¿nos escuchas? Si puedes compartir tu pantalla para confirmar que todo está bien. ¿Qué tal, César? Sí, aquí estamos, muchísimo gusto a todos. Gracias por la invitación a Cibersí, a César Farro, a Javier por la parte de poder estar con ustedes. Y bueno, para poderles compartir la parte de este estudio, voy a compartir pantalla y bueno, en primera instancia, pues hacer un pequeñillo comercial. Este estudio fue publicado por la Florida International University, la FIU, y bueno, también con apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, el SOUTCOM, en un proyecto de investigaciones que se llama Analytic Outreach Papers Program, que es de la parte de esta universidad, de un centro que se llama el Jack D. Gordon Center for Public Policy. Y bueno, es un honor estar con ustedes también. Pude conocer a la parte de César allá en República Dominicana. Nos conocimos en la Cyber Week, organizada por LAC4, que es una iniciativa de la Unión Europea en América Latina. Y bueno, para poder discutir y para poder avanzar en el ámbito de estos temas.
Bueno, antes que nada, quisiera presentarles la parte del estudio, también se los acabo de mandar al chat, aquí lo pueden descargar, pueden acceder a él, y bueno, más que nada, empezar a discutir esta cuestión relacionada con la parte de la problemática del ransomware, la problemática del activismo en América Latina, y en el ámbito también relacionado de que se están volviendo realmente la materialización de las dos grandes amenazas en el ámbito concreto de nuestra región, vinculada a actores maliciosos, pensando en el caso concreto de que estamos muy lejos de ese contexto geopolítico, pensando, por ejemplo, en el ámbito de la guerra de Ucrania, pensando en el ámbito de operaciones militares, cibernéticas, orquestadas por estados, por comandos cibernéticos como los famosos APTs, los Advanced Persistent Threat, pero que bueno, si bien nosotros no entramos dentro de esos grandes juegos geopolíticos que también utilizan el Internet, el ciberespacio, los incidentes cibernéticos para inclinar balanzas en torno a causas como pueden ser como lo hacen Rusia, como lo hace Estados Unidos, como lo hace China, sí tenemos problemáticas relacionadas a nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades y precisamente creo que el tema de las ransomware gangs, a lo que se ha animado por algunas organizaciones como Recorded Future, etcétera, etcétera, que las empiezan a eliminar bandas de ransomware y el tema del hacktivismo con un caso muy focalizado al tema de Guacamaya y los estragos que hizo en la región en el año 2022, nos empiezan a poner esta disyuntiva. Entonces, vamos a empezar con el análisis del contenido. Y bueno, algunos datos importantes en el ámbito concreto de qué representa América Latina en el mercado global de ciberseguridad. Pues vemos que es un mercado en ciberseguridad en expansión. Se proyecta que para el año 2029 va a alcanzar la cifra de 12.48 mil millones de dólares. Algo importante, 12% de los ataques cibernéticos globales ocurren en nuestra región, con una preponderancia del ransomware, como bien nos lo comentó César. Hay principales sectores afectados. De los tres principales sectores afectados, el número uno es el gobierno. Los gobiernos son las instituciones, el sector más afectado por la parte de los incidentes vinculados a ataques de ransomware. Posteriormente está el sector industrial y en tercer lugar el financiero. Y bueno, un dato sumamente severo, los ataques de malware y ransomware en la región tienen una efectividad del 79%. Alcanzan sus objetivos, vulneran a la institución, que es una cifra en la cual tenemos el ámbito concreto de reflexionar de forma profunda. ¿Cuál es el tema de las mayores amenazas? Ya dijimos los dos actores, las ransomware gangs, los grupos activistas, y bueno, esto más que nada nos muestra la falta de preparación de infraestructura crítica que tenemos en varios países. Dentro del estudio, si lo pueden revisar, lo pueden descargar, es descarga gratuita ya en la parte de la FIU. Vamos a analizar 6 bandas de ransomware y posteriormente vamos a analizar el caso de Guacamaya, que es un poco más horizontal en el ámbito de que tiene repercusiones en diferentes países de América Latina, considerando México, Perú, Chile, el ámbito concreto también de El Salvador, Colombia, etcétera, etcétera, y lo vamos a ir desglosando. Pero vamos a empezar con el ámbito concreto de ALPHB, Black Cat, que bueno, es un grupo de ransomware sofisticado, que bueno, hemos visto el tema del modelo ROS, el lenguaje ROS, precisamente, que es el más utilizado por estas bandas de ransomware, de forma muy interesante. Ahora estoy desarrollando un estudio que está relacionado con la parte del uso de IA generativa para cometer delitos cibernéticos por parte de organizaciones criminales alrededor del mundo y también en América Latina. Ha llamado mucho mi atención una banda que se llama Fonsec, que precisamente está utilizando aplicaciones de Generative AI, AI para la parte concreta de desarrollar malware, desarrollar ransomware, y precisamente ya hemos visto cómo la parte del lenguaje ROS es la parte de que el que se estabiliza, el que es más utilizado por estos perfiles criminales. Creo que también tenemos que hablar mucho del modelo ransomware as a service, que precisamente hace una innovación y ha creado esta vinculación de que estas bandas criminales se vuelven como proveedores de un servicio en el cual ellos dan el kit, las herramientas para poder ejecutar un incidente, y precisamente ALP Bradcat ha sido uno de los primeros más grandes exitosos en el ámbito Ujú. concreto de proveer estas herramientas. Dime, César. Por favor, que si por favor podrías configurar de visualización en la parte superior en la PPT para que se vea la pantalla un poquito más grande. Se está viendo. ¿Aquí se ve? Sí, ahora se ve total. Ahora se ve total. Entonces ahora Perfecto, sí. muy, muy bien. Entonces, en el caso de ALPHB Black Cat, pues vemos que ha atacado servicios gubernamentales de salud, educación, con notables incidentes como instituciones del ejército de Ecuador, la empresa PriceMart en Costa Rica, y bueno, agencias de Estados Unidos como la CISA, el FBI, han hecho recomendaciones, han sacado alertas en el ámbito concreto para combatir el ámbito de esta banda de ransomware, y bueno, posteriormente de analizar cómo hacen la explotación de vulnerabilidades, cómo hacen la parte de la escalación
separación de privilegios dentro de las diferentes instituciones. Hay unos análisis muy estratégicos, muy bien estructurados por la parte de la CISA, el FBI, que buscan crear alertas y reducir el ámbito concreto de las amenazas a ese tipo de instituciones. Precisamente el análisis de redes sociales, esto es una herramienta que se utiliza en el ámbito de estudios de inteligencia para poder entender el ámbito concreto de cómo han sido los diferentes y posteriormente las implicaciones que han tenido estos ataques de ransomware en la región. Aquí, por ejemplo, tenemos instituciones como el Ejército de Ecuador, servicios gubernamentales de varios lugares de la región, la empresa PriceMart, y aquí cuando vemos esta tabla que pueden ver, tenemos la parte de rescate, el objetivo, el país afectado, la táctica, el impacto, el tiempo, costo, tamaño y gravedad el incidente. Precisamente lo que buscamos es mostrar la parte de los nodos, la parte de las conexiones, las implicaciones de los costos económicos, los tiempos de recuperación que han permeado las instituciones alrededor en el ámbito concreto de la parte de las operaciones esta banda de ransomware. Ahora, posteriormente tenemos que pasar al tema de Lockbit 2.0, ya está un poco atrasado y ahora lo que está permeando en el ámbito concreto es la operación del ransomware de Lockbit 3.0 de forma muy interesante. Lockbit modelos de ransomware que más se va actualizando, precisamente en esta investigación que estoy haciendo ahora y estoy encontrando un poquito de información de Lockbit 3.0, vemos que también ya entra la variable del uso de herramientas de inteligencia artificial para mejorar la parte por así decirlo, personalizar el modelo de ransomware para la institución que la cual se busca ser víctima. Y precisamente Lockbit también se va a volver de los grandes referentes de estos modelos personalizados, de estos modelos de servicio, bueno, o que operan como una empresa de servicio, que van desarrollando ransomware as a service precisamente para hacer una estructuración a la parte de la víctima y poder alcanzar sus objetivos de forma más tangible. En el caso de Lockbit, hay que decir que tuvo mucha implicación y éxitos en el ámbito de incidentes en América Latina. Por ejemplo, atacó a la Secretaría de Hacienda de Río de Janeiro, Servicio de Salud en el estado de Veracruz, acá en México, a empresas como Accenture y Foxconn, que están instaladas en una ciudad fronteriza en México que está con la parte de Estados Unidos que se llama Tijuana, que es muy, muy famosa, y bueno, también múltiples entidades gubernamentales en Costa Rica, causando interrupciones y exfiltraciones de datos sensibles. También, por ejemplo, en ese sentido, podemos ver que ellos han tenido la parte, por ejemplo, de ser una de las organizaciones más resilientes, más actualizadas. Precisamente ya estamos hablando de un Lockbit 3.0 y vemos cómo el modelo criminal se adapta, se va acentuando y precisamente se va adaptando en el ámbito concreto de su evolución a lo largo del tiempo. Cuando vemos acá la parte del análisis de redes sociales, podemos ver la parte de las implicaciones, los tiempos de recuperación para las instituciones pueden alcanzar las 8 semanas. Podemos hablar también que los costos en el ámbito calculados, esto es una calibración de un dato que hicimos a través de cada dato vulnerable. Hay un registro en el ámbito de el informe de Data Breach de IBM de que un registro, un dato perdido puede llegar a costar $150. Sacamos una estimación de que los datos a las instituciones vinculadas por la parte de Lockbit en la región pueden oscilar del 1.500 mil millones de dólares o la parte de 3 millones de dólares. Posteriormente, podemos hablar de la parte de Black White, que bueno, ellos se destacaron por infiltrar redes corporativas y gubernamentales, hacer copias de archivos valiosos y luego cifrar los datos restantes con ransomware. Black White también, por ejemplo, empleaba herramientas avanzadas para moverse naturalmente en la red, desactivar sistemas de seguridad, reconocer infraestructura, y esto era más que nada para poder identificar dentro del mundo de los archivos, de las carpetas, de los activos de la información, cuáles eran los activos más valiosos y los servidores críticos antes de cifrarlo. Era la parte de identificación más estratégica de los componentes de información de las diferentes instituciones en aras de poder asestar un golpe más estratégico, por decirlo más doloroso, en el ámbito concreto de la ejecución del modelo de ransomware. Aquí vemos varios países vulnerados. Tenemos el tema de Perú con la Contraloría General de la República. Tenemos en Brasil un ataque al Banco de Brasil y el Tribunal de
de Justicia de Río Grande del Sur, donde hubo exfiltración de datos y bloqueo de servicios. Y en México, un municipio de la capital de un estado que se llama Chihuahua, que bueno, también está al norte, es un estado fronterizo con los Estados Unidos, donde, por ejemplo, se interrumpieron servicios municipales y bueno, se expusieron vulnerabilidades de infraestructuras locales. Aquí también vemos la parte de los tiempos de recuperación. Hay, por ejemplo, eh, mucha dificultad de acceder a información sensible, porque cuando hicimos el rastreo de las operaciones de Black White, identificamos que había muchas notas de prensa, algunas discusiones en algunos blogs relacionadas con el incidente en Chihuahua, pero por ejemplo, la parte de poder hacer un análisis más a profundo para poder establecer los tiempos de recuperación y la parte concreta de los costos del incidente fue mucho más difícil. No queríamos hacer una especulación que cayera, por ejemplo, en el ámbito de algo que fuera irreal y posteriormente por eso nos decidimos delimitarlo. Pero bueno, aquí podemos ver que las unidades de gobierno más locales en el ámbito concreto de México, que son denominados municipios, creo que tal vez Perú y en otros países de América Latina que no son federaciones, como es el caso de Argentina, Brasil o México, creo que tal vez sí se denominan municipios, condados, alcaldías, también ya son grandes víctimas en el ámbito concreto de estas amenazas de ransomware a nivel regional. Posteriormente, vamos a pasar a la parte de lo que es SIGSEC. SIGSEC es muy interesante, pero aquí empieza a haber una superposición de actividades delincuenciales en el ámbito del Internet y el ciberespacio, porque empezamos a hablar de una organización que surge como un grupo hacktivista. El hacktivismo es este fenómeno relacionado a la parte de hacer filtración, extracción de información relacionada con perseguir y alcanzar una causa político-ideológica. Todos deben tener conocimiento de estos activistas famosos en el ámbito de la cultura popular, empezando por Julian Assange, hablando tal vez después de Edward Snowden. Si nos vamos un poco a el sexo femenino, puede ser Alexandra Elbekayán, que es la creadora de esta plataforma que se llama Sci-Hub, que bueno, los estudiantes de posgrado y universitarios utilizamos mucho para descargar papers o investigaciones académicas, pero que precisamente lo hace con una connotación de combatir las injusticias, señalar los abusos de poder, señalar las violaciones de derechos humanos. Y bueno, precisamente SIGSEC surge como una organización hacktivista liderada por un hacktivista ucraniano que se llama Yuranon Wolf. Bueno, no se llama Yuranon Wolf, es su seudónimo, pero bueno, a través de esto, él empieza a transicionar de estas labores hacktivistas enmarcadas en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania, a través de las cuales él buscaba denunciar los crímenes de guerra, las injusticias que Rusia estaba cometiendo en su país. Él empieza a volverse un delincuente cibernético y empieza a orquestar con un modelo de ransomware as a service precisamente para obtener beneficios económicos. Yo creo que en ese momento cuando Jordan Wolf empieza a ver que necesita tener o empezar a inmiscuirse en actividades criminales para poder obtener recursos económicos en esta cruzada que él hace, en esta cruzada nacionalista que él hace en contra de la invasión rusa a su país, dice, bueno, yo creo que voy a empezar a hacer incidentes cibernéticos en una región que yo la vea muy alejada, muy lejos de este contexto en el cual yo estoy, y yo creo que tal vez pensó América Latina. América Latina puede ser un punto importante para poder ejecutar actos delincuenciales vinculados a modelos de ransomware y bueno, poder obtener ingresos económicos, porque algo importante, él no ha renunciado a la parte concreta de esta visión, de esta efigie que tiene como activista, y bueno, precisamente esto lo pone en una situación muy controversial. Puede ser visto por los ucranianos como un héroe nacionalista, pero bueno, en el ámbito de nuestra región, pues es un delincuente cibernético y ha hecho incidentes en Colombia. Por ejemplo, el 30 de mayo de 2023 se detectó un incidente muy fuerte que le hizo a instituciones de gobierno, en el cual se extrajo información muy sensible. Y en el caso de México hubo mucha operación de SIGSEC en la parte del sector telecomunicaciones. Empresas como Grupo Televisa, Vestel, Easy Telecom. Easy Telecom es uno de los proveedores de televisión de paga, de lo que se conoce como televisión por cable. Hicieron grandes incidentes cibernéticos. Y bueno, aquí podemos ver la parte de las repercusiones con afectaciones que en el ámbito del sector gobierno alcanzan los 4 millones de dólares y que en el ámbito, por ejemplo, de las instituciones privadas oscilan de 1.500 millones de dólares a 3 millones de
dólares. Pasando a la quinta organización identificada, tenemos el caso de Bradhon, y Bradhon, por ejemplo, se enfocaba más en el sector privado, pero principalmente en lo que son denominadas las pymes, pequeñas y medianas empresas. Y bueno, posteriormente empezó con una operación en estas pequeñas y medianas empresas de América Latina, para posteriormente empezar a alcanzar objetivos de alto perfil y centrándose en entidades gubernamentales. Y por ejemplo, ellos sacaban la parte de filtración de información crítica y bueno, utilizaban mucho las técnicas de phishing, utilizaban el desconocimiento de la ingeniería social de gran cantidad de los miembros de estas organizaciones para acceder a redes internas y dar sus grandes golpes. ¿Quiénes están entre las víctimas de Rat Hunt? Tenemos el caso de Paraguay, en el cual se fueron vulneradas 300 pymes, pequeñas empresas, y bueno, también el Ministerio de Defensa del país. Y bueno, posteriormente también tenemos a Argentina, con entidades de carácter gubernamental como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanzas, donde se causaron interrupciones y acceso no autorizado a información sensible. Algo importante, Blackstone ya en este modelo de transicionar de pequeñas organizaciones a empezar a atacar grandes objetivos de gobierno, es de las pocas organizaciones de ransomware que sus costos o los costos vinculados a los incidentes cibernéticos empiezan a oscilar en los 6 millones de dólares. Empecemos a romper la barrera de los 5 millones de dólares y son incidentes que se empiezan a volver altamente onerosos en el ámbito de la ejecución de los incidentes de ransomware dentro de la región. Ya posteriormente podemos pasar a Grupo Conti. Y bueno, Grupo Conti por sí mismo es un objeto de estudio sumamente interesante, porque tenemos la visión de que se afianzó en el ámbito concreto de un país en específico, que fue el tema de Costa Rica. Debemos saber que, bueno, Costa Rica fue la víctima preferida del grupo Conti, de una forma muy interesante, fue el país que recibió el mayor número de ataques e incidentes relacionados con esta banda de ransomware. Posteriormente tenemos que entender que eso también se relacionaba con un modelo sumamente sofisticado de ransomware que no ha vuelto a existir. Tenemos que entender que también Grupo Conti se disuelve en el ámbito posterior a la invasión a Ucrania en marzo de 2022 por parte de Rusia, porque, bueno, gran cantidad de sus miembros, de sus operadores tecnológicos formaban o eran ucranianos, se tiene la parte sensible de esa información, también algunos eran rusos, y también en la parte de esta confrontación entre estos dos países hizo que se reavivaran algunas tensiones importantes entre los miembros de la organización, y bueno, la banda se disolviera, al menos como en el sentido de que operaba previo a la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, ¿qué tácticas y estrategias definían a Conti que lo hacía tan específico? Bueno, apuntaba a entidades de alto valor como gobiernos y grandes corporaciones. En el caso de Costa Rica, alcanzó a vulnerar a 7 ministerios de Estado. Entonces, por ejemplo, no es algo menor. Y bueno, se dice que también, si bien vulneraron de forma muy efectiva 7 ministerios, se calcula que 27 instituciones gubernamentales, incluidos municipios, incluidos servicios públicos estatales, fueron víctimas en el ámbito concreto de esta institución. También en Costa Rica pidieron el rescate, pues creo que hasta la fecha es el más grande, oneroso que se ha solicitado por desencriptación de datos, que fue 20 millones de dólares. O sea, estábamos hablando hace rato que Blackstone alcanzó los 5 o los 6, pero el Grupo Conti ya estaba solicitando 20 millones de dólares al gobierno de Costa Rica en el ámbito concreto por la parte de revolver su información. Precisamente su cifrado, por ejemplo, era un cifrado multihilo con algoritmos de LRSA, Chacha 20, lo que dificultaba mucho la recuperación sin las claves de desencriptado. También, por ejemplo, utilizaban la evasión de detección con técnicas de ofuscación como hashing y carga dinámica de APIs para evitar la detección. Y bueno, explotaban vulnerables conocidas como Bright Nightmare, Zero Logon, y bueno, hacían campañas de phishing con malware como Bazaar Loader. O sea, era un modelo altamente sofisticado. Precisamente destacó allá en el año 2022, en lo más álgido de los incidentes de Conti en Costa Rica, que el presidente de Costa Rica en ese momento, Rodrigo Chávez, sale a los medios de prensa, sale a dar una declaración, y dentro de esta declaración él dice
que Costa Rica declaraba la guerra a el grupo Conti. Y es una situación muy particular porque debemos entender la condición de Costa Rica. Costa Rica es un país de tradición pacifista, es un país que no tiene ejército, entonces una declaración de guerra es algo muy inusual en la parte de las declaraciones políticas que puede dar cualquier funcionario en el ámbito de la política costarricense o tica. Y bueno, precisamente fue por la parte de la obsesión, las repercusiones tan fuertes que tuvieron en el ámbito de este país, aunque también extendían sus operaciones a naciones como Argentina en junio de 2022 o Colombia en el ámbito de sectores como el sector médico o servicios de comunicaciones, exponiendo datos sensibles de la información de la población. Y bueno, precisamente con Conti cerramos la parte de los grupos de ransomware para posteriormente empezar a hablar ya ahora de Guacamaya, esta organización hacktivista que en el año 2022 se transformó en el grupo hacktivista más influyente de la región, y esto lo hicieron a través de lo que ellos en su discurso decían que era buscar exponer la corrupción, abuso de poder y violación de derechos humanos cometidos por gobiernos y entidades estatales. Pero cuando hablan de entidades estatales y gobiernos, hablan en específico de lo que son el ejército y las policías de diferentes países de la región. Y bueno, las filtraciones de Guacamaya buscaban presentar violaciones de derechos humanos y buscaban alcanzar un eco en la percepción pública y en la legitimidad de acciones gubernamentales en América Latina. ¿Quién fue el país más afectado por Guacamaya? Fue la Secretaría de la Defensa Nacional, con la parte de la filtración de 6 terabytes. Es el país que más filtración de información se hizo. ¿Y qué revelaciones hicieron? Se hizo información sobre proyectos de gobierno, espionaje a periodistas y activistas, datos sensibles sobre la salud del presidente en ese momento, Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ¿qué impacto tuvo? Esto desencadenó una respuesta pública y gubernamental con investigaciones críticas hacia la falta de transparencia del ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional. En Chile hicieron una filtración de más de 400,000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto. Esto fue muy severo porque incluso el jefe del Estado Mayor Conjunto tuvo que renunciar, tuvo que ir a explicar al Congreso de la República qué había acontecido en relación a este incidente. Y bueno, en las revelaciones había gastos exorbitantes y vigilancia de redes sociales. También tuvo impactos como la renuncia de este personaje y una revisión de las políticas de control de manifestaciones de la población civil. En el caso de Colombia, hubo filtración de datos de la Fiscalía General de la Nación y el Comando General de las Fuerzas Militares. Ahí, por ejemplo, había detalles sobre operaciones de seguridad de entidades como la DEA y vínculos con el escándalo de Odebrecht. Y también hubo impacto en preocupaciones sobre la seguridad de los agentes de la DEA de Estados Unidos, porque Guacamaya sacó los perfiles, los datos, la información sensible de estos agentes estadounidenses que estaban desplegados en el territorio colombiano. Y bueno, esto causó muchos roces entre el gobierno de Colombia y Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos argumentaba que sus agentes podían ver comprometida la seguridad, algo muy semejante a lo que pasó en México con esta agente Enrique Camarena, que podían ser objeto o víctimas de las organizaciones delincuenciales. En Guatemala, por ejemplo, presentaron información sobre lo que se llamaba el proyecto Fénix, operado por el grupo Solway. Y bueno, aquí eran revelaciones de prácticas corruptas, violaciones de derechos humanos, represión contra comunidades indígenas, y los impactos que se vieron fue rechazo social, demandas de justicia y precisamente en contra de las mineras que operan en este país, que casi siempre son extranjeras. En el caso de Perú, por ejemplo, hubo una filtración de 100 gigabytes de datos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Se dieron vigilancias se dieron revelaciones sobre vigilancia a partidos políticos. Y bueno, en el ámbito de la geopolítica y la historia política de América Latina, pues debemos entender que a veces históricamente hay muchas controversias entre lo que es Perú y lo que es Chile. De hecho, debemos saber que tuvieron un conflicto armado allá en la parte del siglo XIX, pero dentro de las filtraciones que se dan en el marco de esta brecha de información promovida por Guacamaya, se filtró un plan que fue elaborado por el ejército peruano, por las Fuerzas Armadas peruanas,
que ellos han hecho y que tienen preparado hace bastantes años, por si en algún momento llegan a entrar en conflicto armado con Chile. Este plan lo que dice es cómo se va a desplegar el ejército, cómo se van a coordinar todas las regiones, zonas militares, diferentes comandos de tropa para poder contener alguna agresión en caso de que se da este conflicto con el vecino del sur. Y bueno, eso causó pues mucha controversia, hubo algunas comentarios escabrosos entre diplomáticos chilenos y políticos peruanos vinculado a este plan que, bueno, revelaba cómo el ejército peruano ve con recelo a su vecino del sur y, bueno, tiene preparado este plan de contingencia en caso de que puedan llegar a entrar en un conflicto armado. Ya casi para cerrar, tenemos el caso de El Salvador, donde hubo filtración de 4 terabytes de datos de la Policía Nacional Civil, 50 gigabytes de la Fuerza Armada, y bueno, aquí hubo revelaciones de abusos y corrupción en el régimen de excepción que estableció el presidente Nayib Bukele en contra de las pandillas, como la Mara Salvatrucha, el Barrio 13. Y bueno, eso tuvo un impacto de críticas a las prácticas de seguridad y transparencia del gobierno, con revelaciones sobre muertes en cárceles, protección por operadores políticos, investigación por corrupción. Y finalmente en Brasil hubo una filtración de 96 gigabytes de datos de la empresa minera Tijucana, con vinculado a revelaciones de problemas ambientales, prácticas corruptas de estas mineras extranjeras. Y bueno, esto causó impactos en el país de un llamado a una supervisión y regulación de las actividades mineras y acciones correctivas por parte de la Agencia Nacional de Minería. Finalmente, aquí presentamos los diferentes efectos del incidente de Guacamaya en cada uno de los países. Aquí cambiamos la categorización del análisis de redes sociales, vinculando a la activista, que es Guacamaya, con el color rojo, las instituciones afectadas con azul, el medio de comunicación que dio mayor proyección a estas filtraciones, individuos cuando fueron involucrados, y bueno, las acciones de justicia y los países afectados. Solamente ya para concluir y que tal vez podamos abrir una sesión de preguntas, es entender que estos incidentes, esta recopilación y sistematización nos presentan cómo las bandas de ransomware líder y los activistas son los que lideran las amenazas cibernéticas en la región y utilizan técnicas avanzadas que causan disrupciones graves, altos costos de recuperación, exposición de información sensible y con impactos como pérdida de confianza pública y riesgos para la seguridad de cada uno de los países. Al final hay un cuadro comparativo entre las bandas de ransomware y la parte del grupo Conti. Y bueno, de mi parte sería todo, todo esto. También quisiera mostrarles eh, este análisis. Déjenme lo cambio la pantalla. Yo lo llevé a la operación de hacer un pequeño HTML vinculado a la parte de Notepad para poder presentar de una forma un poco más interactiva este análisis. Este proyecto, si gustan, se los adjunto aquí en la parte del chat de el Zoom y lo pueden revisar a detalle. Y bueno, para que puedan ver unos análisis de esta metodología de estudios de inteligencia que se utilizó para hacer estos estudios vinculados a los incidentes de estas bandas de ransomware y también de este grupo activista. Por supuesto, también hay muchísima información en el ámbito del estudio completo que pueden descargar en la página de la Florida International University y sin otra particular, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Por acá hay algunas preguntas que se han colocado al interno. Este, no sé si nos escuchas. Sí, si nos escuchas, Juan Manuel. Escucho, César, sí. Sí, muchas gracias. La primera pregunta es sobre el tema de ransomware. Lo que explican es, este, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mecanismos que recomiendas para prevenir un ataque de ransomware en general? Ok, bueno, tendremos que pensar que yo creo que la primera línea de defensa siempre son los usuarios, las personas que operan dentro de la institución. Y bueno, esto es que te cambiar la cultura organizacional,
de los individuos en los cuales pueden abrir la puerta a una amenaza cibernética. Precisamente yo creo que tenemos que hacer mucho awareness, mucha concientización en contra de las prácticas de ingeniería social. Tendríamos que enseñar y a la parte de los medios de la institución cómo pueden tener ciertas conductas, controles de higiene cibernética que pudieran minimizar los riesgos. Y eso precisamente hablando de la parte de los operadores. El error humano siempre es el que causa los grandes revuelos y los que puede abrir la puerta de un incidente. Hay un meme muy divertido que dice, tú le das un clic a un enlace desconocido y posteriormente todos en la organización tienen que tomar un curso de ciberseguridad en contra de ingeniería social para poder mitigar esa parte de un incidente de esta naturaleza. En otro sentido, creo que también tenemos que avanzar muchísimo en prácticas de respaldos tecnológicos, de resiliencia, que permitan la continuidad de operaciones y no ser víctimas altamente vulnerables frente a un incidente de esa naturaleza. Creo que tendríamos que reforzar la parte de los respaldos físicos, los respaldos en la nube, en la parte del clouding. Precisamente ya hay algunos modelos muy interesantes. Está esta empresa Unisys, que en algún momento me tocó ir a un evento en el cual me invitaron y bueno, te vendían las dos, o sea, como el ransomware estaba tan desatado en América Latina, decía, te estamos proveyendo de un servicio de cloud para que tengas un backup en el ámbito de que si un día tu información es encriptada, tengas la parte de la posibilidad de recuperar el 80-90% de la información y posteriormente también lo pasamos a un respaldo físico para que puedas tener una mayor certeza de poder mitigar o minimizar las vulnerabilidades en el modelo de ransomware. Creo que esa cultura de prevención no se está explotando mucho. También creo que a veces el gran desafío en las organizaciones de América Latina es que poder hacer estos respaldos, estos backup y estas medidas de mitigación en contra de los incidentes de ransomware a veces es muy onerosa, porque el modelo de Unisys se veía muy, pues, muy efectivo, muy profesional, pero también era muy costoso. Y bueno, también creo que esa es una de las grandes reflexiones en el ámbito concreto. Hay otra pregunta de Eric Solorzano. Sí, sí, correcto. Eric Fauceno está preguntando, muchas gracias. Indica, ¿no? Las redes sociales se identifican como un vector de ataque. Bueno, más que redes sociales, son la parte de phishing, esas estrategias tradicionales para poder hacer el envío o la inserción de los ransomware, funciona más efectivo con técnicas tradicionales, ya altamente efectivas y señaladas, como es el tema del famoso phishing, pero yo supondría que pueden ser otro vector importante para vulnerar a las organizaciones, las redes sociales. Por eso destacar la parte de la awareness y por eso también es la parte de poder concientizar a los miembros de la organización para poder mitigar estas vulnerabilidades. Creo que De hay una. acuerdo. Sebastián, ajá. Sí, Sebastián está preguntando si se presentan los mismos índices en redes sociales descentralizadas. Mm, em, bueno, esto no sabría cómo. Sí, de Bueno, repente ahí, Sebastián, si nos puedes indicar a qué te refieres con redes sociales descentralizadas. ujú, Este, y que nos vaya indicando Sebastián. Acá hay una tercera pregunta, como has tocado ajá, muchos casos, Juan Manuel, de los países, como por ejemplo ujú, esta operación de Guacamaya afectó a diferentes países y a datos importantes de militares, instituciones del gobierno. ¿Qué es lo que le ujú, falta a los países? Dentro del estudio que tú haces, ujú. ¿qué sugerencias nos brindarías, digamos, con respecto a qué es lo que falta en nuestros países para poder prevenir o estar más preparados frente a esta clase de hacktivismo como Guacamaya, como Manuel? Bueno, creo que un desafío muy fuerte de la región es pensar que las fuerzas armadas de los diferentes países de la región son muy herméticas, son muy nacionalistas y bueno, si bien siempre están abogando por el ejercicio de la profesionalización, de hecho podemos encontrar ingenieros, informáticos, programadores muy valiosos. De hecho, por ejemplo, la Junta Interamericana de Defensa lanza una vez al año convocatoria de miembros de las Fuerzas Armadas, pero miembros con perfiles
exclusivos a programadores, ingenieros informáticos que puedan participar en las actividades de la Junta Interamericana, incluso a veces colaboran muy estrechamente con la OEA, que ya tiene un programa de ciberseguridad de más de 20 años. Tenemos que entender que a veces las Fuerzas Armadas no hacen una profesionalización en el ámbito de los perfiles que se necesitan para poder mitigar estas amenazas de ransomware. Posteriormente, otra crítica es que son muy reacios, por ejemplo, a hacer las asociaciones público-privadas. Tenemos que entender que a veces el gran capital humano, el gran expertise de las personas que pueden contener o mitigar este tipo de incidentes de ransomware no son necesariamente militares. Mucho de este gran talento que pueden ayudar a solucionar este tipo de incidentes son civiles. Y bueno, creo que uno de los grandes obstáculos en el ámbito de las Fuerzas Armadas es que ellos quieren que todo el personal que maneja estas soluciones, que administra estos incidentes, sean militares y tal vez no necesariamente ellos tienen que tener esa captación de capital humano dentro de sus fuerzas. Tenemos que entender que los modelos como el del Comando Cibernético de los Estados Unidos, solamente 17% de los miembros de esta organización son militares en funciones, el resto son civiles, y creo que ese es un aspecto muy importante a destacar que debe ser transformado, poder alcanzar mejores niveles de asociaciones público-privadas entre actores de las Fuerzas Armadas y talento civil que pueda abonar a las soluciones de estas instituciones. Creo que sería un tema muy, muy importante a desarrollar en el futuro cercano. Bueno, muchas gracias por lo que comentas, ¿no? Muchas instituciones son muy herméticas, ¿no? Y acá en ciberseguridad se necesita mucho compartir la información. Acá Sebastián nos está, por ver, gracias por las intervenciones, Sebastián, las preguntas, nos ha enviado una pregunta adicional. Ok, veo, acá dice sin un control centralizado, nos habla de, por ejemplo, las soluciones blockchain, redes centralizadas como Mastodon, ok. Fíjate, estimado Sebastián, que en la parte de la operación de este análisis, como se estructuró, no pude focalizarme en estos ejemplos de redes sociales que tú nos estás presentando o describiendo a través de tu mensaje. Y bueno, sería una tarea pendiente, tal vez para futuras sesiones al momento de abordar el modelo de estas bandas de ransomware, cómo se desenvuelven en estas redes sociales descentralizadas, pero bueno, sería una labor que tal vez pudiera desarrollar para futuras investigaciones. Un No sé saludo hasta si- Colombia, Sebastián. Gracias. Gracias, César, gracias a todos. Muchas gracias también. Mira, ahí como ven, hay una última pregunta, bueno, hasta ahorita en el chat. Muchas gracias, Ujú. Marcio. Indica, desde el lado de las universidades, ¿qué deberían hacer en los programas para, digamos, lo que tú comentabas también, ¿no? Que había un déficit de profesionales en las áreas de ciberseguridad, desde la universidad, ¿qué cambios deberíamos realizar en nuestros países, como ven? Perfecto. Bueno, creo que a veces las tendencias de los programas universitarios no necesariamente siempre están relacionadas con lo que está pasando en el ecosistema de amenazas cibernéticas que hay en la región. Seguramente yo, si les preguntara a muchos de ustedes que deben tener formación de ingenieros informáticos, programadores, si lo que vieron en la universidad les sirvió para el ámbito profesional, desafortunadamente muchos me dirían, no, pues casi nada de lo que me enseñaron en la universidad realmente me sirvió en el ámbito laboral. Y bueno, creo que ese es uno de los grandes, de las barreras descoordinadas que debemos romper, precisamente cuando se crean iniciativas aquí como CiberSí o otro tipo de organizaciones que ya están operando en la primera línea de acción, que están conteniendo ransomware, malware dentro de la experiencia laboral. Creo que sería necesario crear estos espacios de coordinación entre lo que hace un profesional real de la ciberseguridad y que se lo vaya a mostrar a la parte del estudiante. ¿Qué tenemos de ventaja en el caso de ransomware? Pues que tenemos sitios tanto
positivos como negativos para poder hacer estas muestras. Tenemos la parte del Ransomware Hub, que por ejemplo ahí nos muestran herramientas de ransomware que pueden utilizar organismos criminales para vulnerar la institución. Tenemos la iniciativa mundial, y está la iniciativa mundial contra el ransomware, no recuerdo cómo se llama en inglés. Que bueno, también hay, por ejemplo, también nos dan herramientas para la parte, por ejemplo, de poder hacer laboratorios en tiempo real para poder ver cómo se podría contener o reaccionar en contra de un ciencia naturaleza. Y creo que eso sería lo importante. Hay una desconexión tremenda realmente entre lo que nos enseñan en las universidades a veces y lo que está pasando, lo que son las tendencias actuales en el tema del mundo de la ciberseguridad y los frentes de batalla de la ciberseguridad. Hace unos momentos yo hablaba del modelo Ransomware as a Service, que es un hecho disruptivo, innovador en estas organizaciones criminales. Al modelo Ransomware as a Service tenemos que meterle la variable inteligencia artificial generativa con estos lenguajes LLM que, por ejemplo, ya alguien no puede saber programar y ya puede empezar a crear código malicioso, software malicioso. Entonces, yo creo que eso también tenemos que entenderlo en el tema de los mercados laborales y las implicaciones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay dos conceptos, uno que se llama upskilling, que tú tienes que subir tus habilidades, y reskilling, que tú tienes que reconceptualizar tus habilidades, tus skills, porque precisamente la inteligencia artificial va a tener golpes muy fuertes en las transformaciones de los mercados laborales en los próximos años. Bueno, como dices tú, no hay que a veces reaprender algunos conceptos y como Uh también -huh. actualizarnos, sobre todo en esta tendencia fuerte que es lo de inteligencia artificial, ¿no? Aquí hay otra pregunta que también nos envían por el grupo de WhatsApp y Telegram. ¿En qué escenarios, en el tema de ransomware, en qué escenarios una organización debe pagar una extorsión o en qué casos deberías pagar o tú no lo recomiendas de ninguna manera, digamos, conciliar o llegar a un acuerdo con un ciberdelincuente, con un grupo de ciberdelincuentes? Bueno, casi todos los reportes de las grandes, piensen en Solid Wall, piensen, no sé, en Trend Micro, o sea, casi todos los grandes reportes de proveedores de soluciones de ciberseguridad hablan de que no se regresa la información. Y bueno, también saben unas cifras alarmantes, que precisamente con el modelo Ransomware as a Service, 90% de los que piden o contratan estos toolkits que puede proveer instituciones como Lockbit o como Brad Hunt, se proporciona, se ejecuta el ataque de ransomware, pero se ejecuta el ataque y ni siquiera se tiene el desencriptador, o sea, no se tienen los mecanismos reales para poder desencriptar la información. Y si la gente llega a pagar, pues, lamentablemente nunca van a dar de vuelta su información. ¿Y cuál es el caso más sensible en este caso de un incidente de ransomware? Pues cuando la institución, la organización, pues no tiene un nivel mínimo de resiliencia en el ámbito de respaldo o de recuperación de la información. El escenario más terrible sería que le apliquen un ransomware a una institución y no tenga ningún medio de un backup para poder reacceder a las últimas versiones de sus archivos. Y ese es un escenario pues distópico, apocalíptico. También es muy difícil porque incluso ya los mismos proveedores de hosting, algunas infraestructuras mínimas te proponen o te proporcionan herramientas mínimas de backups que no necesariamente pueden garantizar toda la integridad de tu información. Pero uno, yo recomendaría no pagar, porque lo que dicen todos los reportes es que el índice de regreso de la información es mínimo, es un índice que oscila en menos de 10% de los casos. Y si quisieras o tú te vieras en la completa ansiedad de pagar, sería porque no tenías ningún mecanismo de seguridad de la información para poder reacceder a todos tus datos que fueron encriptados y que yo creo que es un escenario muy distópico. Yo esperaría que nadie en esta charla y en la comunidad de Ciber sí estuviera en un nivel de vulnerabilidad en ese sentido, estimado César. Sí, sí, correcto, correcto, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo contigo, Manuel, que no deberíamos pagar a un grupo de ciberdelincuentes
porque también estamos incentivando a un grupo que está aprovechando los datos que no son de ellos, lo está extorsionando. Bien, finalmente, si hay alguna otra pregunta, yo quería, Juan Manuel, que nos puedas brindar, digamos, la reflexión final con respecto a este estudio que nos has compartido, para que todas las personas que están conectadas, y también esto va a quedar el canal de YouTube de Cibersi, puedan llevarse. ¿Cuáles son las sugerencias o recomendaciones que nos puedan brindar para que una organización del gobierno o una entidad tan importante como las que tenemos en el Estado puedan protegerse frente a un ataque de ransomware o frente a un ataque activista como el que tú presentabas de Guacamaya? Ujú. Sí, precisamente les acabo de poner nuevamente el link. Uno de los elementos principales, estimado César, que nos pidió la FIU es que hiciéramos recomendaciones, tanto para los gobiernos como las organizaciones en América Latina. Y bueno, pusimos 10 recomendaciones, se pueden ver más a detalle en el ámbito de todo el documento. Por ejemplo, la número uno es implementar estrategias de ciberseguridad basada en marcos referenciales exitosos, puede ser las normas ISO 27000, puede ser el marco NIS, puede ser la parte de COVID-5, CompTIA, para que se pueda transformar esta cultura organizacional y promover un sistema de gestión de la información. Hay que fortalecer la cooperación internacional en materia de ciberseguridad. Algo muy interesante, la CISA, el FBI sacan alertas sobre los modelos de ransomware que se van identificando. Algo que fue una experiencia muy rica en este estudio fue ver que instituciones como el Ejército de Perú y el Ejército de Paraguay ya sacaban alertas de ransomware que ellos ya habían identificado, las hacían públicas y las compartían con toda la comunidad de América Latina para que los países pudieran prevenir ese tipo de incidentes, y ahí estamos avanzando, estamos dando un salto cualitativo muy importante porque ya nos estamos volviendo proveedores de soluciones o al menos o de medidas de mitigación en el caso de un incidente de esta naturaleza. También vimos en la parte de capacitación periódica en ciberseguridad para todo el personal, el aporte de fortalecer los ESIRs de los países de la región, desarrollar, por ejemplo, respuestas claras y eficaces contra el ransomware y el hacktivismo, pero pensando que cuando un delito de esta naturaleza se ejecuta, en ningún lugar del Código Penal de América Latina, y ahí sí tengo casi la certeza de que los códigos penales de América Latina en ningún lugar tienen tipificado al ransomware como un delito cibernético o como un delito al menos. Y es un tema muy, muy severo porque los grupos de ransomware pueden operar con total impunidad. Y si no tenemos un medio legal, jurídico, para poder decir, esta organización hizo un delito en este territorio, en esta institución, ya sea pública o privada, se va a seguir promoviendo la impunidad y no vamos a crear otro conjunto de capacidades cibernéticas que ya no son capacidades técnicas, sino son capacidades de lo que se conoce como el policy, de política, que es un mecanismo, un marco legal para sancionar estos delitos, que creo que es algo también muy necesario y que se nos está olvidando en la región. Y pues yo no lo veo que se avance en los códigos penales, y mientras ninguna ley, mientras ningún código nos diga esto es un delito y tiene que ser castigado, la impunidad de estos incidentes cibernéticos va a seguir operando de forma muy activa. Excelente, excelente, Juan Manuel. Un poco entonces para poner en resumen todo, y gracias por compartirnos este estudio que nos haces de una universidad tan prestigiosa. Primero, lo que tú indicas, ¿no? Implementar una estrategia basada en un marco internacional, como la ISO 27001, como la NIS, como COVID, tomar como referencia para poder implementarlo. Buscar alertas internacionales de agencias internacionales como CISA o el FBI, ¿no? Donde hay alertas sobre los grupos internacionales como Lockbit o como el Ransomware Hub. Capacitación periódica, muy importante, como lo que indicas, ¿no? O sea, los grupos técnicos que están protegiendo nuestros equipos de nuestras organizaciones necesitan capacitarse y cada vez especializarse. Ejercicios de CECIR, ¿no? Ejercicios de CECIR donde se compartan las experiencias de incidentes de ciberseguridad, desarrollando respuestas claras. Y finalmente, lo que tú decías es un desafío, el tema de los códigos penales en nuestros países. Hay mucho que hacer ahí, porque no, pues todavía no es un delito, pero hay que tratar de brindarles información y soporte a las seres legales. Muchas gracias, Juan Manuel. No sé si hay alguna otra pregunta o quisieras agregar algo más.
No, 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 pues bueno, estoy a sus órdenes. Pues espero puedan revisar el documento, socializarlo, leerlo. Les voy a compartir mi perfil de LinkedIn a quienes Y gusten. Ahí sí, también si es puedes colocar tus datos personales, Juan ujú, Manuel, para que se puedan poner en contacto. Ahí ujú, agradecer también a Sebastián Póveda desde Colombia, que ha hecho varias preguntas, ha hecho varias ujú. consultas también. Y ahí, Gracias, Juan ahí vamos a Manuel. estar en comunicación y pues cualquier cuestión seguimos a la orden. Sí, como de muchas gracias desde Cibersi por el tiempo y las personas que se han conectado. También quisiéramos recordar que la charla del mes de junio va a ser sobre SGCI, digamos, viendo en la cadena que las recomendaciones que ha indicado Juan Manuel sobre tomar como referencia un sistema de seguridad de la ISO 27001, por ejemplo. El siguiente tema es de la gestión estratégica a la resiliencia operativa. Nos va a acompañar Yolanda Estrada, de Ecuador, que es administradora de ciberseguridad GRC, de Cedia, Ecuador, y va a ser el día jueves 26 de junio, que los esperamos acá a las 6 horas, a las 18 horas, GMT-5. Les recomendamos que las personas que no se pudieron conectar en el canal de YouTube de Cibersi van a estar la charla grabada del día de hoy de Juan Manuel. Bueno, amigos, gracias a todos por los que se han conectado y gracias, Juan Manuel, también de nuevo por compartir tus estudios. Siempre agradecerte que nos compartas tus hallazgos, tus investigaciones. No, un placer y bueno, espero que les vaya bien con el calor. Acá en México está tremendo, pero bueno, andamos acalorados, pero contentos de estar acá. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias, Antonio, Sebastián, Marcio. Cuídense mucho, hasta luego. Muchas gracias. Gracias.